Muy buenos días. En el presente webinar vamos a abordar el tercer factor técnico en el análisis y elaboración de proyectos referido al estudio del dimensionamiento de un proyecto. Cabe recordar que en forma previa habíamos analizado el estudio del mercado, el estudio de la localización y ahora en función de esos dos factores vamos a proceder al estudio del dimensionamiento o tamaño de un proyecto. Dicho esto, podemos mencionar que la determinación del dimensionamiento de un proyecto, entendido como la capacidad final de producción de bienes y o prestación de servicios, constituye un factor determinante y decisivo para cualquier proyecto. Por cuanto del nivel diseñado dependerá también el volumen de las ventas, la percepción de ingresos, el margen de utilidades y por ende la rentabilidad de la inversión, que es lo que al final se busca con un proyecto de naturaleza privada. Idealmente, la capacidad de producción, que podemos simbolizar como Q sub P, debiera ser igual a la demanda requerida, que vendría a ser simbolizada por Q sub B, B chica, referida a las ventas, lo cual tendiera a reducir los costos de operación. Desde luego, si fuera posible producir todo lo que podemos vender, vamos a optimizar la utilización de la capacidad instalada y vamos a lograr los mayores beneficios posibles. En la práctica, esto no siempre es posible. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que en la práctica no siempre logramos igualar la producción vendida a la producción producida. Desde luego, no podemos vender más de lo que producimos, pero lo ideal sería vender exactamente todo lo que producimos y lo menos aconsejable sería producir más de lo que podemos vender. Por tanto, las decisiones deben tratar de balancear el costo de sobrecapacidad del proyecto con la pérdida de oportunidad de ventas adicionales. Claro, si nosotros vamos a producir más de lo que podemos vender, vamos a tener un sobrecosto de capacidad que obviamente eso infiere en los resultados. Pero por otro lado, si nosotros vamos a producir menos de lo que podemos vender, vamos a tener un costo de oportunidad por las ventas adicionales que pudiéramos hacer. La importancia de las decisiones de la capacidad productiva también descansa en el costo inicial de la inversión. Típicamente, cuanto más grande sea la capacidad de una unidad productiva, más elevado tendrá que ser su costo de inversión. Claro, una fábrica más grande tendrá un costo mayor a una fábrica de menor capacidad. Esto significa, esto no significa que la relación sea directamente proporcional. O sea, no quiere decir de que una fábrica con una capacidad de 100 toneladas que cueste $10,000, si es que queremos aumentar esa capacidad en 10, va a aumentar exactamente en 10 el costo. Pero generalmente va a haber un incremento en el costo por concepto de los componentes fijos. En ese sentido, reitero, en la relación de tamaño versus costo, de capacidad versus costo, no significa que sea directamente proporcional, ya que los equipos de gran capacidad de producción generalmente tienden a costar proporcionalmente menos que los equipos de pequeña capacidad. Pero ese proporcionalmente menos, estamos hablando del costo unitario por capacidad productiva. Bueno, para efectuar o llevar adelante el estudio del dimensionamiento, tamaño de un proyecto, es necesario hacer referencia de inicio a la conocida ley de rendimientos decrecientes, que sabemos que es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio en medida de que se añaden factores productivos a partir de un cierto nivel de producción. A ver, dicho de otra manera, la ley de rendimientos decrecientes reconoce que en la medida en que vayamos aumentando el uso de factores productivos, en este caso de la capacidad
de un proyecto, vamos a poder ir produciendo más y vamos a poder ir ganando más. Pero va a llegar un punto de inflexión a partir del cual, por más de que vayamos añadiendo mayor cantidad, sea de insumos o si ustedes quieren de tamaño a un proyecto, los rendimientos van a volverse cero y van a ir disminuyendo paulatinamente. Entonces, esta ley de rendimientos decrecientes nos obliga a aceptar que no es correcto el análisis que hacemos sobre el escalamiento de costos, ¿no? Que dice que mientras más producimos, nuestro costo es menor y nuestro beneficio es mayor. No, aquí la ley de rendimientos decrecientes para en la dice. Hay un punto hasta el cual evidentemente se aplica la ley del escalamiento de costos, pero a partir del rendimiento marginal igual a cero, los rendimientos, en vez de seguir aumentando, van a empezar a disminuir. Entonces, el desafío a la hora de dimensionar, de determinar el tamaño, de determinar la capacidad óptima de producción de un proyecto, es cabalmente identificar ese punto donde el rendimiento marginal se hace cero. O sea, ahí tiene que estar establecido el tamaño óptimo de nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a empezar a perder, vamos a tener menos rendimiento cada vez. Gráficamente podemos reflejar de la siguiente manera, y voy a poner un ejemplo de lo más sencillo. Vamos a suponer que estamos haciendo un análisis de los rendimientos decrecientes de una vaca lechera. Una vaca lechera obviamente necesita que se le dé alimento. En este eje vamos a medir la cantidad de alimento de 0 adelante en kilogramos día. Y por otro lado vamos a medir en este otro eje el rendimiento referido a la cantidad de leche que podemos obtener de la vaca, que también va a partir de 0 hasta un cierto límite. Para este efecto, nosotros necesitaríamos conocer la función de producción, en este caso, que establecería la productividad. O si ustedes quieren el rendimiento de la vaca en función a la cantidad de leche que da. Si nosotros analizamos en este punto y vemos que el alimento es cero, si no le damos alimento a la vaca no va a producir leche, porque la vaca es una máquina de producir leche. En ese sentido, lo que se nos puede ocurrir es empezar a darle alimento. Aquí suponemos que el segundo día le podemos, después de no darle nada, le damos 5 kilogramos de alimento, esperamos que transcurra el tiempo necesario para que el alimento se convierta en leche y en el momento oportuno ordeñamos a la vaca y nos damos cuenta que con 5 kilogramos de alimento hemos podido obtener 3 kilogramos de leche. Ah, interesante. Entonces podemos sacar la conclusión de que en la medida que le vayamos dando alimento, la vaca va a ir dándonos leche. Entonces lo que se nos puede ocurrir es aumentar la cantidad de alimento para el tercer día y en vez de darle 5 kilogramos, aumentarle a 10 kilogramos de alimento. Entonces, después del tiempo prudente, nosotros ordeñamos a la vaca y medimos la cantidad de leche que nos ha dado la vaca. Y podemos darnos cuenta de que efectivamente ha sido beneficioso el aumentar el alimento de 5 a 10. ¿Por qué? Porque en teoría la leche ha aumentado, se ha duplicado, ¿no? Ha aumentado de 3 a 6 litros. Entonces la lógica nos permite pensar de que debemos seguir aumentando la cantidad de alimentos. Y un cuarto día podemos darle 15 kilogramos de alimento a la vaca y después del ordeño nosotros vamos a dar cuenta de que efectivamente la vaca ha seguido aumentando el rendimiento de leche. ¿Por qué? Porque con 15 kilos de alimento hemos obtenido 8 litros de leche. Bueno, seguiremos con la lógica de aumentar, perdón, la cantidad de alimento que vamos a darle a la vaca. Y aumentamos de 15 a 20 kilogramos. Pero si nosotros analizamos el rendimiento de la vaca, aquí nos sorprendemos y decimos, bueno, aquí pasó algo. ¿Por qué? Porque hemos aumentado el alimento de 15 a 20 y resulta que la cantidad de leche que la vaca nos ha proporcionado, en vez de aumentar, ha disminuido de 8 litros a 6 litros. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención y obviamente inducirnos a tomar una decisión.
Sin embargo, para efectos simplemente del ejercicio gráfico, supongamos que tomamos una quinta decisión en el sentido de aumentar de 20 kilogramos por día a 25 kilogramos de alimento a la vaca. Si le damos más alimento a la vaca y analizamos en función de la curva de la productividad, nos vamos a dar cuenta de que la cantidad de leche que la vaca nos da, en vez de aumentar, sigue disminuyendo y disminuye aún más. Entonces, aquí sí podemos llegar a una primera conclusión para entender bien el concepto de la ley de los rendimientos decrecientes, que reitero, va a ser la base para poder determinar el tamaño óptimo de un proyecto. En ese sentido, si analizamos los rendimientos obtenidos en función de las decisiones sobre la cantidad de alimento que le dimos a la vaca, vamos a darnos cuenta de que el mayor rendimiento, en este caso, llega a 8 litros de leche por día, en el ejemplo que estamos usando. Y eso corresponde a una cantidad de 15 kilogramos de alimento, que vendría a ser el tamaño óptimo, o sea, la cantidad óptima de alimento. ¿Por qué? Porque si le damos más alimento, si aumentamos de 15 a 20 kilogramos, nos damos cuenta de que el rendimiento, la cantidad de leche, en vez de aumentar, va a empezar a disminuir. De tal manera que este punto, donde llegamos a obtener el máximo rendimiento, es el que establece el tamaño óptimo, en este caso, de la cantidad de alimento que le vamos a dar a la leche, que perfectamente se relaciona con el dimensionamiento de cualquier proyecto. Y este punto, como ya habíamos anticipado, se va a encontrar en el momento en que el rendimiento marginal se iguale a cero. Aclarando que el rendimiento marginal se refiere al rendimiento adicional. De a partir de este punto, si nosotros adicionamos más alimento, fíjense, los rendimientos van a ir en todos los casos disminuyendo, inclusive tal vez, por lo menos en teoría, llegando a que la leche, a que la vaca deje de dar leche. Posiblemente se engorde tanto que ya deje de dar leche y se muera la vaca desde gorda. De tal forma que esta va a ser la base para los análisis posteriores que a nosotros nos va a permitir el establecer el tamaño óptimo desde el punto de vista práctico que debe tener un proyecto, ¿ya? Eso confirma lo que habíamos reiterado en función a que la ley de los rendimientos decrecientes relativiza el escalamiento de costos. ¿Por qué? Porque el escalamiento de costos tendría que decirnos de que en la manera que vamos aumentando la cantidad, los rendimientos van aumentándose indefinidamente. En cambio, la ley de los rendimientos decrecientes nos dice, no, no señores. Hay un punto máximo de obtención del beneficio, el mayor rendimiento posible, en el cual está la cantidad o el tamaño que nos permite maximizar este rendimiento y por ende no justifica seguir aumentando el tamaño o la capacidad de un proyecto. Aquí vamos a sacar algunas conclusiones y podemos decir que si aumentamos la cantidad de un factor productivo, en este caso el alimento, y dejamos fija la cantidad de empleados del resto, o sea, los otros factores productivos, porque no solamente es uno, los mantenemos fijos, llegará un momento en el que la cantidad de producto final que obtenemos es menor, claro. A partir del rendimiento marginal a cero, fíjense, la cantidad de producto que vamos a ir obteniendo va a ser menor, va a ser decreciente, a medida que vamos produciendo más y más. O sea, a pesar de que vamos aumentando la cantidad, vamos a ver que el rendimiento va disminuyendo. Lo que nosotros buscamos en toda empresa, en todo proyecto, obviamente es obtener el mayor beneficio posible con el menor costo posible. Dicho eso, entonces vamos a analizar en la práctica cómo podemos aplicar esta ley de los rendimientos decrecientes. En rigor de verdad, existe una serie de funciones matemáticas que a nosotros, en base a la generación de datos empíricos, nos podrían permitir obtener un resultado exacto del punto en el cual el rendimiento marginal es igual a cero y por ende se obtiene la mayor cantidad de rendimiento y el tamaño óptimo del proyecto.
Sin embargo, para efectos de los proyectos, no nos olvidemos que estamos haciendo estimaciones, proyecciones en base a datos y que la exactitud matemática en muchos casos no se justifica. O sea, el trabajo de llevar a cabo todo un análisis matemático para determinar el tamaño exacto del proyecto no tiene mucho asidero porque en la realidad lo que estamos haciendo son aproximaciones. En ese sentido, vamos a dejar de lado para el efecto del dimensionamiento de un proyecto el tema matemático y vamos a ir más bien al tema eminentemente práctico que nos va a permitir establecer en forma adecuada la capacidad productiva o el dimensionamiento que resultará conveniente en la mayoría de los casos en función del estudio de 5 factores determinantes del tamaño de un proyecto, o sea, inherentes a cada proyecto. No es una receta general, sino que para cada proyecto vamos a tener que cuantificar en forma distinta, por un lado, la cobertura del mercado correspondiente a ese proyecto, en segundo orden, el dinamismo de la demanda del producto de ese proyecto. Tercero, vamos a tener que estudiar la disponibilidad de insumos productivos. Cuarto, la modularidad tecnológica, cuando se utilice tecnología, desde luego, en el proyecto. Y por último, quizá el factor más determinante referido a la capacidad de financiamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cada uno de estos 5 factores, o si prefieren cada una de estas 5 variables, van a ir delimitando poco a poco el tamaño del proyecto más conveniente hasta llegar a ese punto óptimo que hemos referido a la hora del análisis de la ley de rendimientos decrecientes. De tal manera que en la práctica, en función de las características propias de cada proyecto, nosotros vamos a poder determinar un tamaño específico para ese proyecto que a nosotros nos va a permitir obtener el mayor rendimiento y por ende el máximo beneficio posible desde la óptica del dimensionamiento de un proyecto. En tal sentido, vamos a abordar la primera variable para posteriormente hacer referencia a las otras 4 en una segunda clase. Entonces, podemos recordar que la cobertura de mercado se entiende como la porción actual del mercado que representa la demanda insatisfecha, cuantificada mediante el balance de mercado, demanda menos oferta. Todo esto ya hemos analizado en el estudio de mercado. De manera tal que representa la cuantía de la demanda susceptible de ser cubierta con la oferta que generará el proyecto. En otras palabras, la cobertura de mercado va a representar la demanda insatisfecha. Y esa demanda insatisfecha permite pensar que es la demanda que el proyecto que estamos haciendo va a poder cubrir. Y que establece el volumen máximo inicial que debiera diseñarse como capacidad del proyecto. Aquí es importante recalcar que vamos a hacer un primer balance de mercado en el momento actual y nos va a dar la información referida a cuánto ese mercado es susceptible de absorber de la oferta, de la cantidad, del tamaño de producción de nuestros proyectos, para ser compatibilizada con los demás factores a ser considerados a continuación. O sea, esta es una primera variable, la cobertura de mercado, que van a tener que ser analizados con los demás factores. Donde la demanda actual de subcero, para este caso, va a estar en 165 toneladas por año. La oferta actual, suponemos que llegue a 90 toneladas año, en el mercado al cual estamos direccionando el proyecto. Y de esta manera, el balance de mercado, que es la diferencia entre la demanda menos la oferta, va a significar 75 toneladas año, que vendría a ser la cobertura de ese mercado, que representa la demanda insatisfecha, a ser cubierta por la oferta futura de nuestro proyecto. En ese sentido, vamos a terminar acá esta primera sesión para posteriormente, a través de una clase virtual, complementar el marco teórico que hemos analizado e ingresar ya a la resolución práctica. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.